Bienvenidos a este acto unitario en una fecha de mucha importancia para los trabajadores y en general al pueblo de México. El 20 de noviembre se expresan todas aquellas conquistas históricas que a lo largo de principio del siglo pasado y hasta ahora, los trabajadores organizados en sindicatos democráticos e independientes hemos venido arrancándole al capital y sus representantes políticos. Y toma relevancia porque precisamente ahora, en una fecha como esta, tenemos que lamentar y oponernos a la recién aprobada reforma laboral que prácticamente acaba con el derecho laboral mexicano. En ese contexto, los sindicatos que integran la Convención Nacional Sindical convocamos a este acto unitario para manifestar nuestro repudio a dicha reforma patronal, para exigir la solución a los conflictos de los trabajadores de Mexicana de Aviación, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de nuestros compañeros mineros, de todos los sindicatos que actualmente están dando la batalla por preservar sus conquistas históricas. Y en ese sentido, compañeros, les damos la bienvenida para celebrar este mitin unitario. Le vamos a dar la bienvenida a todos los dirigentes que hoy nos acompañan e iremos cediendo el uso de la palabra para escuchar el mensaje de cada uno de los dirigentes. Para empezar, vamos a presentar a algunos de los compañeros que están aquí con nosotros en esta importante fecha. Adelante, compañero. Queda claro, compañeras y compañeros, que el día de hoy, mientras la clase política y la clase empresarial en este país tenía su festejo, por la mañana los trabajadores y las organizaciones inconformes con la situación que prevalece en nuestro país, en lo económico, en lo político y en lo social, estábamos manifestando en la terminal número 1 del Aeropuerto Internacional de esta ciudad, exigiéndole a la clase política y empresarial del país que los trabajadores no estamos ya dispuestos a seguir soportando la serie de abusos que se vienen cometiendo en contra de la mayoría de la población. Está claro que estos abusivos lo que pretenden es seguir fortaleciendo políticas públicas que van encaminadas a beneficiar a unos cuantos y a los de siempre. Tuvieron su desfile que de manera cínica pretenden hacerle creer a la mayoría de los mexicanos que el país está bien, que las medidas económicas han resuelto y han beneficiado a la mayoría de los trabajadores y de la sociedad. Nada más falso que eso, porque vamos a tener que seguir padeciendo los incrementos a las gasolinas todo lo que resta de este año y el año que viene. Se va a agudizar la carestía porque hay una crisis alimentaria a nivel mundial. Y hoy se tienen que reconocer que la infame iniciativa de reforma laboral que acordaron no sirve. Y no sirve porque no tiene el aval y el respaldo de la clase trabajadora, consciente que el día de hoy
Estuvimos reunidos en la mañana y estamos aquí manifestándonos masivamente. Y por eso también es importante seguir en este marco de unidad con las organizaciones de la Convención Sindical, porque ya están planteando una reforma fiscal en donde el endeudamiento que tienen los estados y los municipios quieren que se pague con dinero público, cuando han sido endeudadas más de 24 estados en el país con sumas estratosféricas. Y hoy cabe señalar que cada mexicano que nace en nuestro país en estos días ya tiene una deuda de más de 40,000 pesos. Por eso es importante esta unidad que se está construyendo, y por eso es importante la presencia de todos y cada uno de ustedes para manifestar y dejar claro al que se va de Los Pinos y al que va a llegar, que esta parte de los trabajadores, esta parte de las organizaciones, ya no estamos dispuestos a continuar con esta imposición de políticas públicas que lo único que ofrecen a nuestros jóvenes es un futuro sombrío o un futuro que no existe para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Por eso, compañeras y compañeros, es de reconocerse la presencia de las organizaciones aquí reunidas y de los trabajadores y las trabajadoras. Sean pues bienvenidas y bienvenidos, y en unos minutos vamos a iniciar formalmente este mitin con la participación de los dirigentes sindicales, de quienes conformamos esta Convención Sindical Democrática. Bien, compañeros, para dar inicio a este mitin, le vamos a dar el uso de la palabra al compañero Miguel Ángel Yurico Colín. Él es secretario general del Santas de Mexicana de Aviación. Adelante, compañero. Compañeros, de nuevo enfrente de ustedes les venimos a decir que los trabajadores de Mexicana de Aviación llevamos 2 años y medio, pero hemos resistido a la lucha del gobierno, al embate del gobierno que nos ha querido desaparecer. Y el ejemplo nos los dieron nuestros compañeros electricistas que llevan 3 años en la lucha y no se han rajado. Están aquí presentes y quiero pedirles un aplauso para todos mis compañeros electricistas. Y no solamente están mis compañeros electricistas, sino muchas otras organizaciones que estamos viendo la posibilidad de poder combatir conjuntamente. Se formó un Frente Amplio Mexicano donde están todas las organizaciones aquí presentes. Este Frente Amplio Mexicano se va a extender a toda la República Mexicana. Y lo único que estamos pidiendo es no ser unos mexicanos de tercera o cuarta categoría como nos han mencionado. Todos los mexicanos tenemos el mismo derecho en México. Lo único que ha sucedido es que un grupo de vivales nos han quitado esa preferencia. Existen en toda la República Mexicana 60 millones de pobres, 60 millones de pobres y 14 millones de pobres en extrema pobreza. Nosotros tal vez no estemos en esa situación, pero podemos llamar a esos compañeros, a esos pobres en México, para que se unan a nosotros. No es posible que un grupo minoritario de personas que están en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores dominen a más de 100 millones de mexicanos. El ejemplo nos los está dando la Unión Europea. Los europeos se están levantando en contra de sus malos gobiernos, en contra de los que los están dejando día a día
pobres y cada vez más pobres. Y no nos están afectando a nosotros como adultos, sino a nuestras familias, a nuestros hijos, a los pequeños, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Nos han afectado y nos han perjudicado la vida. No la podemos dejar así. No podemos solamente hacer un mitin e irnos a nuestra casa tranquilamente diciendo que ya cumplimos. Ese no es el compromiso. El compromiso de todos nosotros es juntar esos 60 millones de pobres y que seamos los que mandemos en México, no el grupo de los millonarios, no el grupo que realmente tiene la fuerza policíaca y militar, sino que los mexicanos somos los que debemos mandar en esta República Mexicana. ¿O qué no somos mexicanos? ¿O qué no somos de lucha? ¿O qué no son nuestros hermanos también? Los 60 millones de pobres son hermanos igual que nosotros. No tienen para comer. No mandan a sus hijos a las escuelas. Se mueren día a día. Y nosotros también nos está pasando lo mismo. Tenemos que reaccionar. Y gracias al Frente Amplio Mexicano llegaremos a la victoria siempre. Muchas gracias, compañeros. Dame una S, dame una T, dame una U, dame una N, dame una A, dame una M. ¿Qué dice? No se oye. Por la unidad de los trabajadores. Más fuerte. Muchas veces. Estunam, 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 Estunam. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Compañeras y compañeros, vamos a continuar este mitin en este marco de unidad y de lucha de las organizaciones de la Convención Sindical, a nombre de la Unión Nacional de Trabajadores, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a escuchar el mensaje de nuestro compañero secretario general, el compañero Agustín Rodríguez Fuentes. Compañeras, compañeros, cuando construimos esta jornada de lucha, lo hicimos convencidos de que esta será una segunda etapa para ir construyendo acciones que permitan cambiar la orientación y el rumbo económico de este país. Una economía que cada vez es más desgastada para los mexicanos, para la gran mayoría de mexicanos, porque hay una parte, hay una élite que se encuentra de plácemes, porque ahora, con estas nefastas reformas a la Ley Federal del Trabajo, encuentran las mejores condiciones para la explotación de los trabajadores. Y allí es en donde nosotros tenemos que insistir. Solamente en el momento
en que los trabajadores se den cuenta de la infamia que se ha cometido en contra de ellos, en ese momento estaremos asistiendo al despertar de esa gran fuerza que representan los trabajadores de México. No es de ninguna manera una etapa concluida. Pueden aplaudir quienes creen que van a salir beneficiados. Pueden aplaudir quienes participaron desde los rincones más oscuros en contra de los derechos laborales de los trabajadores. Pueden sentirse satisfechos en este momento, pero esto no acaba ni acabará hasta el momento en que estas reformas las echemos abajo, porque la fuerza misma de la realidad va a obligar a que los trabajadores no permitan mayor explotación. En los años 60 se construyó la máxima explotación de los trabajadores y en 1970 se cambiaron esos conceptos de contratación por su extrema explotación y hoy lo reviven. Gracias. Hoy lo reviven pensando que somos tontos, que no sabemos hacia dónde llevan estas formas de explotación, estas formas de contratación que más temprano caerán como una gran piedra en la cabeza de quienes piensan hoy que han avanzado en la modernización de las leyes, en el caso de la Ley Federal del Trabajo. Y van más allá todavía. Insisten en la reforma energética, en entregar el petróleo mexicano disfrazado a la iniciativa privada, en subir el IVA para generar mejores condiciones para quienes se sienten dueños y señores de este país, los dueños del capital. Y ahí es donde está nuestro compromiso, el compromiso de los mexicanos, el compromiso de las organizaciones sindicales democráticas e independientes, sin simulaciones, con el corazón abierto, abierto a la lucha, abierto a la defensa de las mejores condiciones y salario para los trabajadores y su familia. De nosotros depende que estas acciones no se continúen profundizando en contra de la economía de los trabajadores y los mexicanos y sus familias. De nosotros depende tomar ese momento, construir ese momento para que lleguemos a esa gran acción
que se viene desarrollando a nivel mundial. Tenemos que coordinarnos con las organizaciones europeas y las organizaciones latinoamericanas para realizar esa gran acción mundial del paro general, de la huelga general, como única opción para cambiar el rumbo económico, político y social de este país. Solamente la unidad entre nosotros logrará ese verdadero cambio, sin simulación y con pleno convencimiento de que es el único camino. Compañeras y compañeros, viva la unidad del sindicalismo mexicano. Viva la unidad de los trabajadores mexicanos. Viva la unidad del sindicalismo a nivel mundial. ¡Viva México! ¡Viva! Unidos venceremos. Compañeros, se siguen integrando secretarios generales de diversas organizaciones. Démosle la bienvenida al secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana, el licenciado Rodolfo González Guzmán. Se integra también Mario Eduardo Perea Leal, de la Confederación Obrera Revolucionaria, en representación del compañero Reyes Soberanes. Démosles la bienvenida al compañero Óscar Moreno Moreno, presidente del Congreso Laboral del Estado de México y secretario general de la COSEM, al cual le pedimos nos dé su mensaje. Compañeras y compañeros, hoy a 102 años que inicia la Revolución Mexicana, seguramente nosotros los trabajadores de México deberíamos estar festejando. Deberíamos estar festejando porque a raíz del inicio de este movimiento revolucionario, con la participación de los trabajadores, los campesinos, los estudiantes y los académicos hace 102 años, se logró, después de distintas batallas al interior del país, que después de 7 años se promulgara la primera Constitución que le dio vida a este país y que fue la primera Constitución a nivel mundial, de la cual seguramente nos sentimos muy orgullosos durante muchos años. Pero hoy, qué pena, y qué pena decirlo así, porque así lo sentimos la clase trabajadora. Hoy, lejos de estar festejando un aniversario más, nos sentimos avergonzados por quienes han traicionado a la clase trabajadora de México. Ya lo vieron, hemos estado batallando, hemos estado manifestándonos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, a través de los medios, y lo único que han hecho es minimizar nuestro movimiento. A pesar de que hemos manifestado que queremos participar y queríamos participar para darle crecimiento y certidumbre a este país y darle crecimiento a los trabajadores en sus ingresos, solamente fuimos escuchados. Solamente nos tomaron el pelo, nos recibieron, nos dieron una palmadita en la espalda y le dijeron ya los escuchamos, y creo que con eso le damos validez a lo que ya estaba tramado. Darle forma a esta traición de los mexicanos de aprobar la reforma laboral que viene sin lugar a dudas a generar un retroceso en los ingresos de los trabajadores, y es en el ingreso de los trabajadores de todo el país. Esto no ha terminado. Sin embargo, quiero manifestar el día de hoy
aquellos compañeros sindicalistas del país que aún no se han sumado a este movimiento, que saquen la casta, que muestren de verdad a aquellos trabajadores que les han depositado su confianza lo que realmente son, sus líderes, y que representan los intereses de sus compañeros agremiados. Porque esto no es la lucha de un solo grupo de trabajadores o de organizaciones o de líderes sindicales. Esto le compete a todos los trabajadores de México, y solamente con la unidad de todos los trabajadores, estudiantes, académicos, jóvenes, mujeres, seguramente podemos hacer que esto que ya se consumó podamos darle para atrás. No ha acabado todavía. No dejaremos de luchar por los intereses de la clase trabajadora que han depositado la confianza en nosotros, por ustedes que nos han permitido seguir con su apoyo al frente de este movimiento, con las organizaciones que hemos conformado este gran Frente Sindical Nacional. Habrá muchas cosas por hacer. Lo estamos haciendo a través de la unidad que hemos mostrado el día de hoy y que hemos logrado a través de consensos al interior de nuestras organizaciones, en donde seguiremos con la inconstitucionalidad de esta reforma, los amparos cuando se piense aplicar, si es que se aplica estas reformas, y con todo lo que en derecho proceda para poder frenar este atentado contra los trabajadores. Compañeras y compañeros, no decaigamos, estamos en pie de lucha, y yo les quiero decir, no están solos, sino nos dejan solos. Con el apoyo de todos ustedes seguiremos luchando en beneficio de todos los trabajadores. ¡Viva México, compañeros! ¡Viva México! ¡Viva México! Le vamos a dar la bienvenida a las compañeras Hermelinda Hurtado y Herminia González del CITIEMS, PEPAS del Gobierno del Distrito Federal. Bienvenidas, compañeras. También a Guadalupe Lucio Hernández, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Técnica de Nezahualcóyotl. Bienvenido, compañero. Está con nosotros el compañero Humberto Coporo Quintana, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Bienvenido, compañero. Y para continuar con el mensaje de los dirigentes, le vamos a dar el uso de la palabra al compañero Juan Ayala Rivero, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, que se hace acompañar de sus 39 secretarios generales seccionales. Adelante. Compañeras y compañeros, hoy el país está de luto porque a pesar de una lucha iniciada hace 102 años, el Congreso de la Unión quiere matar al artículo 123. No lo permitiremos porque nosotros somos la esencia de ese artículo. Saludo a toda la dirigencia de las diferentes organizaciones que hoy nos encontramos presentes. Saludo a los trabajadores que son la esencia del sindicalismo mismo. A todas y a todos, actuemos en una sola manera, en unidad, no importando el frente de donde vengamos. Hoy los senadores se vendieron por un vehículo que cuesta 230,000 pesos. Eso fue lo que estos sátrapas les pagaron para que tuvieran una nueva ley laboral los empresariados. Ese es el precio que el Senado de la República le cobró a cada trabajador del país.
230,000 pesos para tener un vehículo nuevo y poder trasladarse dignamente el senador de la República. Todos los senadores cobraron eso. Los diputados no se quedaron atrás. También han recibido del empresariado la gratificación correspondiente por aprobar una ley que va en contra de la clase trabajadora. Se les olvidó para qué están ahí. Ofenden a todos aquellos que han pasado y han dado a este país certidumbre, a todos esos legisladores que dieron la vida para que México progresara. Hoy nos dicen que con esta nueva ley habrá más empleo. Hoy Felipe Calderón demostró, un saludo al señor, pero de todos, compañeros, pareciera que nada más es una parte. Hoy el señor mandó un mensaje, sacó al Ejército Nacional a conmemorar el 102 aniversario de la Revolución Mexicana. ¿Cuánto es el miedo a la clase trabajadora que es necesario ponerle al ejército enfrente? ¿Cuánto es el miedo a los trabajadores que es necesario usar las armas en contra de la clase trabajadora? Vamos, compañeros, en este frente de unidad sindical a decirle al gobierno, a decirle al Congreso, a decirle a los legisladores que se han equivocado, que el verdadero México bronco está por despertar. El verdadero México bronco hará lo que tenga que hacer. Ya lo dijimos una vez, lo volvemos a repetir. Si es necesario derramar sangre, aquí está la mía. Vamos, compañeros, en la unidad, en la fuerza, vamos para echar atrás esta nefasta reforma laboral. Muchas gracias, un abrazo fraternal. Compañeras y compañeros, también se encuentran con nosotros el compañero Víctor Manuel Muñoz, en representación de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. También nos acompaña el compañero Wilfrido Hernández Jarquín, del movimiento Mocri Sempa Nacional. Para continuar con la jornada de lucha del día de hoy, vamos a escuchar el mensaje de nuestro compañero, el capitán piloto aviador, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, el compañero Carlos Manuel Díaz Chávez Molinó. Muy buenas tardes todos, amigos fraternales, compañeros y compañeras. Saludo a nuestros compañeros electricistas del ESME que día a día luchan por la restitución de sus trabajos. Saludo a los compañeros del sindicato minero y a su gran espíritu de lucha. Saludo por supuesto a los pilotos de ASPA de México que infatigablemente luchan por echar a volar nuevamente a Mexicana de Aviación. Saludo también a nuestros compañeros sobrecargos de ASA y del Santas, con quienes hemos compartido decenas de mítines y marchas por Mexicana de Aviación. Saludo en fin a todos ustedes que dan muestra de ser los constructores del nuevo México que necesitamos. En estos días hemos sido testigos de cómo se procesan al vapor las reformas estructurales en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Y esto es solo el principio. No van a parar hasta vernos con los brazos rendidos. No van a parar hasta vernos totalmente indefensos y sin ánimo de lucha. Pero eso no sucederá, compañeros. Desde aquí le decimos, no nos moverán. No nos moverán. No nos moverán. A los trabajadores y a nuestras familias nos esperan años difíciles, sí.
años más difíciles de lo que pensamos. Serán años de lucha, años de resistencia y años en los que estaremos propiciando cada día un nuevo país para todas nuestras familias, un nuevo país para nuestros hijos y nuestros nietos. Los monopolios nacionales y extranjeros son insaciables y nuestros legisladores son bastante dóciles y ausentes, por cierto, de los reclamos. Ya tienen en la bolsa la reforma laboral. Creen que a partir de ahora las cosas serán más fáciles, pero les decimos que no. Que nuestro espíritu de lucha sigue estando más dispuesto que nunca para enfrentar los desafíos de la clase patronal y del gobierno. Hoy con este mitin damos paso a la segunda etapa de lucha en contra de la reforma laboral y nos preparamos para las probables reformas que sin duda tratarán de exprimir aún más al pueblo de México. Hemos consolidado la Convención Nacional Sindical con las organizaciones de la Unión Nacional de Trabajadores, con el Frente Sindical Mexicano y del Congreso Laboral del Estado de México. Y también hemos construido el Frente Amplio Social, donde tiene cabida, además de los sindicatos, las organizaciones campesinas, las organizaciones de la sociedad civil y diversos académicos y personales de la cultura. No debemos desmayar, estamos ante un proceso de acumulación de fuerzas, no tenemos duda que iremos creciendo hasta llegar a ser miles y cientos de millones y millones. Este es nuestro país y tenemos el derecho a exigir cómo queremos ser gobernados. Hasta la victoria, compañeros. ¡Viva México! ¡Vivan los trabajadores de este país! Y los yuppies que se vayan a la fregada. Los diputados que hoy representan a este pueblo han crucificado a los que creamos la riqueza en este país, que somos los trabajadores. Muy buenas tardes y a la victoria. Muchas gracias, compañeros. Compañeros, seguimos dando muestra que la clase trabajadora sigue estando unida. Y hoy, más que nunca, ¿dónde están los compañeros de la SME? Los de la STUNAM, los compañeros del sindicato del Distrito Federal, los de la COSEM, los del Congreso Laboral del Estado de México, los compañeros de la CROM. Vamos a darle la bienvenida y que dé nuestro mensaje el representante de una central histórica, histórica en su lucha, histórica por su historia. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Rodolfo González Guzmán. Compañeras y compañeros sindicalistas, reciban un fraternal y afectuoso saludo con este respeto a ustedes y a mis compañeras y compañeros dirigentes sindicales que se encuentran en este presidio. Hoy estamos en este evento histórico que se engalana con el monumento a la revolución, que representa la esperanza y la lucha que más de 1 millón de vidas cegara la Revolución Mexicana. Hoy precisamente, hace 102 años, se había destinado al pueblo de México que a las 6 de la tarde deberían tomar las armas para echar fuera al gobierno tiránico de Porfirio Díaz. Y parece ser que la historia vuelve a repetirse. Y se nos ha olvidado que fue la clase trabajadora, la Casa del Obrero Mundial, que el día 17 de febrero de 1915 firmaran el pacto con el gobierno constitucionalista para crear
los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial. Pero qué importante era crear esos batallones rojos en donde la clase trabajadora levantó las armas para acelerar el proceso revolucionario. Ese proceso revolucionario donde se determina en el pacto que se crearían leyes para los trabajadores, que se crearían instituciones para la clase trabajadora. Y la única manera de que podamos honrar a nuestros héroes, a Zapata, a Villa, a Ricardo Flores Magón, al más grande de los ideólogos de la Revolución Mexicana, porque Ricardo Flores Magón fue el artífice ideológico con el Partido Liberal Mexicano para proyectar con su visión social la creación del artículo 123 constitucional, para que existiera un salario remunerador, existiera la protección al trabajo de los menores, existiera la protección a las mujeres, que existieran centros de trabajo con higiene y con seguridad. Pero lamentablemente todo eso se ha ido acabando, porque estos gobiernos neoliberales lo único que están haciendo es cada día abaratar la mano de obra y disminuir los beneficios de la clase trabajadora, desechar el estado de bienestar social en el que se desarrollaron nuestras instituciones, la seguridad social, el Infonavit, el sistema del ahorro para el retiro. Hoy, con estas reformas, se pone en grave riesgo que siga existiendo la seguridad social en el país. Se nos está condenando a un trabajo por horas, se nos está condenando para que no se pueda generar antigüedad y que no pueda existir en un momento determinado seguridad social y que no pueda existir jubilaciones y pensiones dignas para la clase trabajadora que deberá de retirarse en edad cuando alcance esta vejez. Por eso, el 31 de octubre, en esta misma plaza, nos dimos la tarea, las organizaciones que firmamos en esta Convención Nacional Permanente de los Trabajadores para la Defensa de los Derechos y las Conquistas Laborales, de hacer una jornada permanente de acciones para poder frenar no solamente la reforma laboral, porque todavía faltan pasos para dar. Tendremos que hacer miles y millones de amparos para que los trabajadores podamos echar a funcionar al sistema judicial y parar esta atrocidad que es una complicidad del Ejecutivo y del Poder Legislativo. No es posible que de nuestra Carta Magna se desprenda que existe una división de poderes y que es un poder que tiene que nivelar a los otros dos poderes cuando estos pretendan vulnerar las garantías sociales de los trabajadores. Por eso, compañeras y compañeros, los cromistas y todas las organizaciones nacionales vamos a ir a la jornada nacional. Estamos preparando esa agenda, insisto, primero para que hagamos una jornada nacional, no solamente en la capital, sino en los estados de la República. Ahí vamos a medir el termómetro para ver si es posible llegar a un paro nacional, porque también las políticas neoliberales que se han reflejado en Europa y que desembocaron en una huelga nacional el 14 de noviembre, va a ser la señal que vamos a seguir también nosotros para no perder más nuestro estado de bienestar social. Compañeras y compañeros, van a vernos humillados, doblegados e hincados estos fascistas. Van a vernos derrotados y pidiendo que nosotros nos vamos a rendir. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta la victoria, compañeras y compañeros. ¿Ya se cansaron, compañeras y compañeros? ¿Seguiremos luchando por la defensa de los derechos de los trabajadores? Quiero presentar a ustedes que se encuentra en este presidium el compañero Temístocles Policroniades en representación del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Es mexicano, es mexicano.
También se encuentra con nosotros el compañero José Cruz Guerra, él es secretario de Relaciones del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres. Y en este esfuerzo unitario de confluencia de voluntades, de voluntad política para defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, no podía faltar la presencia del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Quiero presentar a mi compañero Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas y presidente colegiado de la UNT, que presentará un mensaje ratificando el compromiso de continuar en la defensa de los derechos de los trabajadores y en contra de esta nefasta reforma laboral. Adelante, compañero. La historia ha señalado que los trabajadores lo que han logrado avanzar en sus derechos laborales y en sus condiciones de trabajo se ha derivado de la lucha que han implementado. Nadie nos ha regalado nada. Todo lo que hoy tenemos ha sido producto del esfuerzo y de la lucha de los trabajadores. Logramos plasmar en las leyes que teníamos derecho a tener sindicatos libres y democráticos para poder organizarnos y luchar frente al poder y los empresarios y definir nuestras condiciones laborales a través de acuerdos en los contratos colectivos y a través de leyes que equilibraran nuestra fuerza frente al poder y frente al capital. Logramos una de las leyes más avanzadas de este planeta, definiendo con claridad que jamás podría la arbitrariedad imponernos sus condiciones. A pesar de que lo tenemos pactado en la ley, a pesar de que es una de las leyes laborales más avanzadas de este planeta, la derecha, el capital, están decididos a pasar por encima de nosotros, pasando por alto esas leyes que tanto sacrificio ha costado a millones de trabajadores, y se están saliendo con la suya, no solo aquí en México, se están saliendo con la suya a nivel de todo el planeta, por Europa, por Asia, por América. Está imponiendo la derecha y el capital sus condiciones, y el poder parece que está al servicio de esos poderes y del capital para que cada vez la mano de obra sea más barata y sus condiciones laborales más precarias. No hay ni siquiera opción: o recuperamos la capacidad para luchar con nuestros sindicatos, o las condiciones de los trabajadores se seguirán deteriorando. Ellos han ganado un round ahora en la Cámara de Diputados, lo han ganado en la Cámara de Senadores, a pesar de que la izquierda trató de impedirlo, pero lamentablemente la izquierda en este país parece en definitiva no adquirir la mayoría de edad. Terminan por ser avasallados y nosotros tenemos que utilizar nuestros recursos para revertir esta tendencia. Probablemente no sea solo cosa de una jornada nacional por la defensa de los derechos de los trabajadores, probablemente sea tarea de un año, probablemente sea tarea de todo el sexenio, pero nosotros no nos vamos a rendir. La única manera que los trabajadores puedan hacer valer sus intereses, la única manera que puedan mejorar sus condiciones de trabajo, es a través de organizaciones sindicales libres y democráticas. Si nosotros no tenemos claro que ni siquiera hay opción, o estamos dispuestos a pelear hasta sus últimas consecuencias por lograrlo, o no tendremos ni siquiera derecho a quejarnos. Yo estoy seguro que los trabajadores mexicanos no van a permitir que haya otra manera
sino de lograr nuestra libertad sindical y a través de la libertad sindical lograr nuestras mejorías, nuestras condiciones de trabajo. Y solo la unidad de lo que hoy tenemos, a pesar de nuestras diferencias y nuestras dificultades, tiene que ser la divisa. Francamente es importantísimo que estemos hoy procurando establecer las condiciones para que esta unidad nos permita dar un paso definitivo en la creación de una gran central sindical que sea capaz de expresar la voluntad férrea de los trabajadores por la defensa de los derechos que tanto trabajo nos ha costado conseguir. Yo estoy seguro que hoy que iniciamos esta segunda jornada por la defensa de los derechos de los trabajadores, va a adquirir carta de permanencia. Vamos a luchar ya permanentemente sin descanso. No importa cuántos mítines tengamos que hacer, no importa cuántas manifestaciones y si es necesario hasta llegar al paro nacional, pero no nos vamos a rendir. ¡Vivan los trabajadores de México! ¡Viva México! Le damos la bienvenida a nuestro compañero Fernando Mira, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Bienvenido, compañero. Está también con nosotros Gustavo Ortega Bravo, secretario de Asuntos Políticos, en representación de Benito Baena Lome, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México. Bienvenido. Nos acompaña el compañero Hugo Bautista, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros, RTP. Y está también con nosotros Miguel Ángel Hernández Vázquez, secretario general del SUTIEMS. A continuación, vamos a darle el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores. ¡Denme una S! ¡Denme una M! ¡Denme una E! ¿Qué dice? ¡Más fuerte! ¡No se oye! ¡Un chingo de veces! No sin antes, compañeros, recordarles a las organizaciones solidarias que están respaldando al Sindicato Mexicano de Electricistas que la campaña de firmas para exigirle a la Suprema Corte de Justicia rechace el recurso de revisión que el gobierno federal interpuso en contra de la sentencia que nos da la victoria jurídica al SME, termina el próximo día 30 de noviembre, para que todos ustedes nos sigan apoyando hasta alcanzar la victoria. En el uso de la palabra, nuestro compañero secretario general, Martín Esparza Flores. Compañeras, compañeros, el día de hoy es un día importante en la memoria histórica de los trabajadores en este país. Un aniversario más de nuestra Revolución Mexicana, que estamos aquí no para festejar, compañeros, porque no hay nada que festejar, sino para iniciar una nueva revolución social en todo nuestro país. Hoy en la Cámara de Diputados y Senadores ni siquiera se abrió un espacio para posiciones políticas de los partidos y mencionar a nuestros próceres de la revolución como Ricardo y Enrique Flores Magón, como Francisco I. Madero, como Emiliano Zapata, como Francisco Villa, y todos aquellos que dieron su vida por tener un país democrático, un país con una de las mejores constituciones políticas de todo el mundo.
en el marco de la justicia social, en este monumento a la revolución, que no por obra de la casualidad se construyó aquí. Aquí tenía pensado Porfirio Díaz hacer un enorme edificio para los conservadores de aquella época. Y con el triunfo de la revolución se establece este monumento con 4 pilares fundamentales. El primero, las garantías individuales de todos los mexicanos. Otro pilar fundamental es el artículo 3º, el derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria, que hoy ha venido pisoteando esta política neoliberal. Por todos lados florecen las escuelas privadas, conservadoras de la Iglesia, y hoy van a profundizar más con sus reformas que hicieron al artículo 40. Por eso es importante señalar que los que tenemos memoria histórica sabemos que el triunfo de la Revolución Mexicana fue también conservar nuestra soberanía en nuestros suelos. Están aquí presentes y quiero pedirles un aplauso para todos mis compañeros electricistas. Y no solamente están mis compañeros electricistas, sino muchas otras organizaciones que estamos viendo la posibilidad de poder combatir conjuntamente. Se formó un Frente Amplio Mexicano donde están todas las organizaciones aquí presentes. Este Frente Amplio Mexicano se va a extender a toda la República Mexicana. Y lo único que estamos pidiendo es no ser unos mexicanos de tercera o cuarta categoría como nos han mencionado. Todos los mexicanos tenemos el mismo derecho en México. Lo único que ha sucedido es que un grupo de vivales nos han quitado esa preferencia. Existen en toda la República Mexicana 60 millones de pobres, 60 millones de pobres y 14 millones de pobres en extrema pobreza. Nosotros tal vez no estemos en esa situación, pero podemos llamar a esos compañeros, a esos pobres en México, para que se unan a nosotros. No es posible que un grupo minoritario de personas que están en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores dominen a más de 100 millones de mexicanos. El ejemplo nos los está dando la Unión Europea. Los europeos se están levantando en contra de sus malos gobiernos, en contra que se está construyendo, y por eso es importante la presencia de todos y cada uno de ustedes para manifestar y dejar claro al que se va de Los Pinos y al que va a llegar, que esta parte de los trabajadores, esta parte de las organizaciones, ya no estamos dispuestos a continuar con esta imposición de políticas públicas que lo único que ofrecen a nuestros jóvenes es un futuro sombrío o un futuro que no existe para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Por eso, compañeras y compañeros, es de reconocerse la presencia de las organizaciones aquí reunidas y de los trabajadores y las trabajadoras. Sean pues bienvenidas y bienvenidos, y en unos minutos vamos a iniciar formalmente este mitin con la participación de los dirigentes sindicales de quienes conformamos esta convención sindical democrática. Bien, compañeros, para dar inicio a este mitin le vamos a dar el uso de la palabra al compañero Miguel Ángel Yurico Colín. Él es secretario general del Santas de Mexicana de Aviación. Adelante, compañero.
Compañeros, de nuevo enfrente de ustedes les venimos a decir que los trabajadores de Mexicana de Aviación llevamos 2 años y medio, pero hemos resistido a la lucha del gobierno, al embate del gobierno que nos ha querido desaparecer. Y el ejemplo nos los dieron nuestros compañeros electricistas que llevan 3 años en la lucha y no se han conquistas históricas. Y en ese sentido, compañeros, les damos la bienvenida para celebrar este mitin unitario. Le vamos a dar la bienvenida a todos los dirigentes que hoy nos acompañan e iremos cediendo el uso de la palabra para escuchar el mensaje de cada uno de los dirigentes. Para empezar, vamos a presentar a algunos de los compañeros que están aquí con nosotros en esta importante fecha. Adelante, compañero. Queda claro, compañeras y compañeros, que el día de hoy, mientras la clase política y la clase empresarial en este país tenía su festejo, por la mañana los trabajadores y las organizaciones inconformes con la situación que prevalece en nuestro país, en lo económico, en lo político y en lo social, estábamos manifestando en la terminal número 1 del aeropuerto internacional de esta ciudad, exigiéndole a la clase política y empresarial del país que los trabajadores no estamos ya dispuestos a seguir soportando la serie de abusos que se vienen cometiendo en contra de la mayoría de la población. Está claro que estos abusivos lo que pretenden es seguir fortaleciendo políticas públicas que van encaminadas a beneficiar a unos cuantos y a los de siempre. Tuvieron su desfile que de manera cínica pretenden hacerle creer a la mayoría de los mexicanos que el país está bien, que las medidas económicas han resuelto y han beneficiado a la mayoría de los trabajadores y de la sociedad. Nada más falso que eso, porque vamos a tener que seguir padeciendo los incrementos a las gasolinas todo lo que resta de este año y el año que viene. Se va a agudizar la carestía porque hay una crisis alimentaria a nivel mundial. Y hoy tienen que reconocer que la infame iniciativa de reforma laboral que acordaron no sirve. Y no sirve porque no tiene el aval y el respaldo de la clase trabajadora, consciente que el día de hoy estuvimos reunidos en la mañana y estamos aquí manifestándonos masivamente. Y por eso también es importante seguir en este marco de unidad con las organizaciones de la convención sindical, porque ya están planteando una reforma fiscal en donde el endeudamiento que tienen los estados y los municipios quieren que se pague con dinero público, cuando han sido endeudadas más de 24 estados en el país con sumas estratosféricas. Y hoy cabe señalar que cada mexicano que nace en nuestro país en estos días ya tiene una deuda de más de 40,000 pesos. Por eso es importante esta unidad. Bienvenidos a este acto unitario
en una fecha de mucha importancia para los trabajadores y en general al pueblo de México. El 20 de noviembre se expresan todas aquellas conquistas históricas que a lo largo de principio del siglo pasado y hasta ahora, los trabajadores organizados en sindicatos democráticos e independientes hemos venido arrancándole al capital y sus representantes políticos. Y toma relevancia porque precisamente ahora, en una fecha como esta, tenemos que lamentar y oponernos a la recién aprobada reforma laboral que prácticamente acaba con el derecho laboral mexicano. En ese contexto, los sindicatos que integran la Convención Nacional Sindical convocamos a este acto unitario para manifestar nuestro repudio a dicha reforma patronal, para exigir la solución a los conflictos de los trabajadores de Mexicana de Aviación, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de nuestros compañeros mineros, de todos los sindicatos que actualmente están dando la batalla por preservar sus